Eh, Buenas noches, profesor. Estoy haciendo el deber del TAU de la semana 3 de la introducción a la electrónica, del primer nivel de la materia gestión eléctrica y mantenimiento energético. La pregunta o el tema a tratar es el que consultar tres fallas mínimas y más comunes que puede presentar una fuente de alimentación en voltaje DC con respecto al circuito electrónico y tres posibles soluciones. Hay muchas fallas, son bastantes las fallas que puede tener una fuente de voltaje. Eh, bueno, las más comunes son problemas de voltaje de la salida, fallas en el rectificador, o sea, fallas en los diodos, problemas con los capacitores, pero existen muchas más fallas. Entre ellas están, bueno, las causas, obviamente, están por variación de voltaje. Bueno, creo que eso también viene siendo las fallas en el voltaje de la salida. Las causas son variadas, entre ellas puede ser la calidad de los materiales, pueden ser el tiempo, el uso del equipo. El uso puede variar dependiendo del lugar. Por ejemplo, una fuente en un área de estudio, es decir, en una escuela, universidad, bueno, más dicho, colegio, universidad, las fuentes van a ser más usadas por los estudiantes debido a que necesitan hacer prácticas y proyectos que necesitarán una fuente con voltaje de salida regulable dependiendo del proyecto, de un voltaje específico. El otro viene a ser también la calidad de los materiales, es decir, una fuente de, qué sé yo, que costó, qué sé yo, $40, sus componentes no van a ser exactamente buenos. No se van a comparar con una fuente que costó 80 o $100, cuyos componentes son de mejor calidad, mejor rendimiento y por ende son muy superiores, lo cual hace que el equipo vaya a durar más tiempo. Y obviamente es eso. Otra de las causas que a veces sabe dañar es el polvo. Aunque no se pueda ver, diferentes lugares tienen más capacidad para tener polvo dentro de la fuente de voltaje. Yo, por ejemplo, en mi lugar de trabajo en el ingenio agroazúcar, los componentes, especialmente los CPUs, se llenan de demasiado polvo. Uno, yo con mi jefe hemos ayudado a desarmarlo y el componente está completamente rodeado de polvo. Hasta demasiado. Del ventilador, los componentes. El ingeniero tiene que ponerse incluso una mascarilla para poder sopletear y que el polvo no le afecte. Entonces, el polvo también afecta a eso porque destruye los componentes, va destruyendo poco a poco los componentes. Obviamente, si no se da mantenimiento, es por eso que todos los equipos electrónicos se hacen mantenimiento después de que termina la época que nosotros llamamos zafra. Tenemos que hacer mantenimiento de estos equipos para evitar su deterioro y puedan seguir funcionando, y especialmente para verificar que sigan funcionando de la forma completamente de forma eficiente, porque ha habido casos en que el equipo deja de funcionar porque no se le ha dado el mantenimiento correspondiente. Ahora, como dije, hay muchos problemas, muchas causas y también obviamente soluciones. Como dije, los problemas son con voltaje de la salida, las fallas del rectificador y problemas con los capacitores. Ahora, en el problema con el voltaje de salida,
es que el voltaje no fluctúa. O sea, es decir, si yo quiero ponerle en 4 voltios, el voltaje no va a quedar igualmente ahí. Va a variar subiendo, va a quedar un poquito más alto de lo que yo quiero o puede quedar un poco más bajo. En las fuentes de voltaje, si nos hemos percatado, hay con 2 decimales. Un número y seguido de 2 decimales. Eso es para tener más precisión al momento de colocar el voltaje. Y cuando está empezando a fallar el voltaje de salida, por más que queramos colocar el valor exacto, no se va a poder colocarlo porque ya está empezando a fallar. Va a quedar un poquito más alto o puede quedar un poquito más bajo. Hay varias causas de eso. Uno de ellos puede ser el potenciómetro, que se usa para obtener el voltaje que deseamos. Puede estar fallando obviamente por ya el tiempo, la calidad del potenciómetro y otras cosas más. También puede fallar por causas del rectificador de voltaje o el puente rectificador de voltaje. Ya. La solución es simple, hay que cambiar los componentes, con el potenciómetro, los puentes rectificadores, habría que cambiarlos para que estos volvieran a estar en óptimas condiciones, y una vez cambiado eso, la fuente volvería a tener el valor de voltaje exacto como debería ser. Otra falla es la falla en el rectificador, en los diodos. Toda fuente tiene diodos para hacer el circuito de puente rectificador, para convertir una señal análoga de 110 lo más cercano posible de lo que a una señal continua. No va a ser completamente exacto, pero va a ser cercano, y eso es lo que uno desea. Ahora, las causas pueden ser varias. En el diodo pueden ser una sobrecarga, picos de voltaje o el envejecimiento del equipo. Todo componente se va a envejecer y con el paso del tiempo va a empezar a fallar. Digo, si nosotros, siendo humanos, cuando envejecemos, nos debilitamos, los componentes electrónicos no son diferentes. Ahora voy a mostrarles un pequeño video explicando las diferentes fallas en un diodo en los diodos rectificadores. Ahora vamos a ver los 3 tipos de fallas que tiene un diodo. Cuando nosotros revisemos una placa electrónica, lo primero que debemos verificar es que no existan capacitores hinchados. Ya vimos en el tema de capacitores que los capacitores electrolíticos, que internamente tienen un líquido, por la calor o por el tiempo de funcionamiento, este líquido se va evaporando. Entonces, al evaporarse el líquido, lo que hace es perder su valor de capacitancia. Aunque no crean, un solo capacitor hinchado puede hacer que todo un equipo electrónico deje de funcionar. ¿Cuántas veces se desarmado equipos electrónicos donde lo único que tenía un capacitor hinchado, que puede estar costando unos 2-3 bolivianos? Hemos cambiado ese capacitor y automáticamente el equipo comenzó a funcionar. Entonces, lo primero que debemos revisar es que no existan capacitores hinchados. Lo segundo son los diodos. Los diodos son uno de los dispositivos electrónicos que más tiende a fallar dentro de la placa electrónica. Entonces, una forma es revisar que no existan diodos dañados físicamente. Por ejemplo, en esta figura podemos ver, miren, aquí tengo un diodo que, debido a las altas corrientes que maneja, este diodo comenzó a calentar y se ha dañado físicamente. Yo noto que este diodo está dañado. Entonces procedemos a medir y con seguridad que esto debe estar en cortocircuito, y hay que proceder al reemplazo. Aquí yo tengo otro diodo que es del tipo SMD. Fíjense que igual físicamente se nota el daño en su cuerpo. Ahora, no en todos los diodos físicamente se nota el daño en el cuerpo. Fíjense que estos diodos aparentemente están sanos. Entonces, lo siguiente es, debemos verificar y medir
aquellos dispositivos electrónicos en el cual la placa presenta sobrecalentamiento. Fíjense aquí, la placa está recalentando, ha cambiado de color, casi está negro en este caso. Entonces esto es debido a que los dispositivos electrónicos en el cual se encuentran soldados en esa placa han comenzado a calentar, y más seguro que estos hayan dañado. Aquí yo tengo otros diodos en otra placa. Fíjense que aquí en la placa ya está de otro color, fíjense un poco. Entonces estos dispositivos que comienzan a notarse que la placa está calentando son los que más tienden a dañarse. Entonces lo que yo debo hacer es proceder a medir con el tester o multímetro a estos dispositivos electrónicos. Ahora, el diodo falla de tres maneras: o entra en cortocircuito, o está abierto, o está en fuga. Casi puedo decir que el 90% de los diodos que fallan entran en cortocircuito, y apenas 5% vamos a encontrar que estén abiertos y 5% en fuga. Entonces lo que más debemos buscar es que los diodos que hayan entrado en cortocircuito, porque es la falla más común de un diodo. Cuando digo que un diodo está en cortocircuito, debido a las altas corrientes que ha pasado o por la temperatura, internamente el diodo ha sufrido un daño. Internamente sus pistas y el cuerpo se ha fundido, y es como si tuviera que fuera una sola pieza, ¿no? O sea, entonces, bueno, y ahí podemos ver cómo se identificar diodos que están en mal funcionamiento. La mayoría es que se ven físicamente que están quemados. Obviamente no todos los diodos se pueden ver como se mostró en el video. La mayoría solo se puede identificar cuando se ven en la placa. En casos también se nota por el olor. Muchos componentes quemados emiten un olor, y con eso ya se prueba más que suficiente que hay un componente que está quemado, y habría que buscar en qué parte del componente viene el olor a quemado. Otro problema son los capacitores. Como también se me indicó ahí, la causa más probable del capacitivo que esté dañado es cuando se nota que está hinchado. Un capacitivo hinchado es 100% seguro que ese capacitivo ya no vale. ¿Cómo es el tiempo? Como explicó en el video anteriormente, el tiempo es el peor enemigo para cualquier componente electrónico, sea la calidad que sea el componente, sea la mejor calidad, con el tiempo va a fallar. Obviamente, entre mejor sea su calidad, mejor va a ser el video. Mejor va a durar. Mejor va a durar, y obviamente demorará en dañarse, a diferencia de los componentes que sean de menor calidad, cuyo tiempo de uso va a ser más fácil que se dañe en menor tiempo posible. Con esto, profesor, concluyo mi presentación y mi deber TAO. Espero haberlo hecho de forma bien, una buena presentación y un buen trabajo. Gracias.